Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, para las personas que nos vienen siguiendo, hoy queremos compartir, por sugerencia de varias personas, unos elementos bien importantes, utilizando el Excel como una herramienta para poder hacer análisis en el ejercicio que nosotros hacemos como entrenadores deportivos. Si están visualizando la pantalla, eh, lo que pretendo es hacer un análisis detallado con dos instrumentos de medición muy específicos. Dos instrumentos como son el Illinois, perdón, que es un test que me mide algunas manifestaciones de la velocidad, pero que también me mide la destreza en la conducción, el control del balón. Y un test de Navet que me mide la velocidad aeróbica máxima. Algunos autores también plantean que puede estar midiendo la potencia aeróbica máxima. Entonces, no significa que exclusivamente sirva para los deportistas que yo voy a mencionar, porque puede servir para algunos deportistas que practican deportes de colectivo, y a nosotros los entrenadores nos interesa medir y hacer controles frente a la evolución de algunos elementos específicos. Entonces tenemos 24 deportistas. Si ustedes observan la posición que tenemos acá entre porteros, alas, cierres y pivot, significa que aplica para una disciplina deportiva como el fútbol sala, o en su defecto como el fútbol de salón, depende de los movimientos rotacionales con los que uno trabaje o el sistema de juego con el que uno trabaje. En esta matriz tenemos entonces unos datos bien importantes. Tenemos unos datos importantes como son la edad de los deportistas, el peso y la talla, el test inicialmente sin el balón y el test inicialmente con el balón y el tiempo de naveta. ¿Qué puedo empezar a inferir acá? Uno, que con el peso y la talla yo podría sacar índice de masa corporal para poder mirar la relación del peso con la talla. Esa podría ser una. Dos, que si tengo el test de Illinois, en el test de Illinois entonces yo normalmente lo aplico sin el elemento y con el elemento. ¿Para qué? Para poder determinar porcentajes de eficiencia. ¿Qué me interesa a mí? Que el deportista que se demore menos tiempo en conducir el balón en función de la velocidad termina siendo mucho más eficiente. Y eso es lo que deberíamos estar mirando, eh, bueno, con otros aspectos, nosotros como entrenadores. Entonces yo me he planteado tres preguntitas pequeñas que quiero ir resolviendo. Vamos a hacer un análisis de eficiencia de cada jugador a partir del test de Illinois. Vamos a determinar el VO2, porque cuando aplico un test de Navet o un Ledger o un Yoyo, pues a mí me interesa determinar el VO2 de la población y trabajar sobre el promedio de ellos, o si voy a hacer algún trabajo desde la preparación física específica por jugador, es importante determinar el VO2. Y vamos a construir a partir de ese VO2 un histograma. Entonces, el histograma nosotros lo vimos ya en otro video, cómo poder realizar un histograma. Entonces yo ya tengo aquí unos elementos importantes como son los datos y la tabla de frecuencia para poder hacer el histograma. Eso ya lo tengo aquí medianamente adelantadito para no demorarnos el día de hoy tanto. Vamos a empezar a hacer entonces un análisis frente al Illinois. Hay varias maneras, la mía, ¿sí? Entonces yo voy a insertar unas filas acá. Entonces primero yo necesito determinar la diferencia, ¿sí?, entre el Illinois con balón y el sin balón. Es muy fácil, entonces igual el tiempo que hizo con el elemento menos el tiempo que hizo sin elemento, esto ya me da a mí un dato de 4,69 y este 4, entonces significa que el que menos, el que se está acercando más al cero, podría ser entonces el deportista más eficiente. En este caso tenemos un Sora 66, lo voy a hacer con un color amarillo para ir seleccionando. Este termina siendo el deportista más eficiente, pero aquí hay varias características para que ustedes tengan en cuenta como entrenadores. Él termina siendo el más eficiente, pero mire que el tiempo del Illinois con balón es 18,2, que es un tiempo muy elevado, porque comparado con otros deportistas, los deportistas en el test de Illinois deberían estar haciendo abajo de 17 segundos, y más estos deportistas que tienen entre 16 y 17 años. Significa que este deportista, por ejemplo, de 16,34, creo que no hay ninguno menor, no hay un 15, no hay un menor, ¿sí? Eh, yo podría entonces determinar cuál es el menor, entonces hago igual, min, ¿sí?, abro paréntesis, selecciono cuál es el dato menor, cierro paréntesis y enter.
1588, hay uno de 1588, se me estaba perdiendo, verifiquémoslo, 1588, 1588, este, lo voy a hacer con amarillo. Él termina siendo supremamente eficiente en el test de Illinois. Sin el balón significa que él es muy rápido, pero el problema es que cuando va a conducir el balón, mire que ya termina de ser no tan rápido. Entonces hace 21-25, este termina siendo un tiempo no tan eficiente. Sin embargo, pues los tiempos que tenemos acá terminan ayudándonos para poder, o dándonos unos datos, perdón, para poder verificar frente a la preparación física o frente al trabajo técnico qué es lo que debería hacer. Entonces sí es importante tenerlos en cuenta. Yo ya tengo la diferencia, perdón, aquí me equivoqué, tengo la diferencia. Yo puedo sacar entonces otros datos importantes frente a ese test de Illinois. Uno, verifiquemos quién es el primero y quién es el último. Entonces yo puedo sacar unas posiciones, ¿sí? O posiciones. Y esto en Excel yo lo hago a través de una jerarquía, ¿sí? Entonces me apoyo de la fórmula jerarquía. De pronto voy un poquito más rápido, pero pues como es un video se lo puede pausar, determinarlo, ver algunas otras características. La jerarquía me pide a mí número, referencia y orden. ¿Qué es eso? A mí me gusta trabajar más bien desde el FX. El número, ¿qué me interesa a mí analizar? El primer número. La referencia termina siendo la matriz, entonces todos los datos. Voy a mirar cómo está mi jugador, que es el que primero escogí, frente a toda esta matriz o toda esta referencia, ¿sí? Y el orden, recuerde que si yo le coloco 0, termina siendo descendente, si le coloco 1 termina siendo ascendente. Pero como estoy haciendo un test de velocidad, entonces debo trabajarlo inversamente proporcional a lo que el computador me está dando. Eso sí es importante frente al análisis. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacerlo, si yo coloco, en este caso, mire, el más rápido termina siendo el que hizo 0,63, o sea, es el número 1. Si yo lo coloco en 0, entonces este 1 ya no se va a convertir en 1, sino se va a convertir en un valor mayor, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí el valor mayor, él me está dando varias posiciones de 1, porque me está diciendo, verifiquemos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que me está dando varias posiciones en 1 porque lo que yo tengo que hacer es inmovilizar, porque cuando yo me paro acá en mire que él está cogiendo unas celdas hacia abajo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? ¿O qué debo hacer? Entonces yo debo inmovilizar o dejar fijas estas. En un Excel avanzado, entonces usted le pone, en un Excel 2010 hacia arriba más o menos, usted le pone F4 y él automáticamente le va a arrojar los signos dólar o signos para poder inmovilizar. Hoy lo estoy haciendo manual para que lo pueda ver. Entonces usted le coloca el símbolo de dólar antes de la celda, antes de la fila y antes de la columna para que se los deje fijos y enter. Después entonces automáticamente, ahora sí no lo da, mire, ¿quién termina siendo el número 1? El que terminó siendo más eficiente, que es el 0.63, pero también me da dando el dato que es el 24. Si yo no le coloco entonces 1, como lo están viendo en la fórmula, me va a decir que el 1 no sería sino sería el 24. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta en el valor inversamente proporcional. ¿Sí? Voy a insertar otra columna, porque a mí me interesa también poder hacer otro análisis bien importante. Y el análisis es que yo quiero mirar esa eficiencia. ¿Cómo puedo sacar esa eficiencia? Entonces yo me apoyo matemáticamente a algunos elementos como una regla de 3 para poder venir y decir entonces quién termina siendo más el eficiente. Y lo que quiero es que entremos a verificar si este amarillo efectivamente es el mejor o el blanco al contrario. Entonces voy a quitarle los colores como inserté la columna, por eso es que me estaba dando colores, porque la inserté desde la que tenía color. Entonces hay una manera muy fácil y es, voy a coger el valor inicial, ¿sí? Bueno, voy a abrir un paréntesis, voy a coger el valor inicial, lo voy a dividir entre el valor con el elemento, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por 100 para que me lo den porcentajes. Entonces, esto lo voy a hacer solo con una sigla, ¿sí? Y lo traslado. Si ustedes observan,
Claro, por supuesto, el que termina siendo el número 1 debería estar muy cerca al 100. En este momento, efectivamente, ese número, mire que termina siendo el 96. Yo a esto le puedo dar otros elementos, un formato condicional, y ese formato condicional se lo puedo dar por a partir de barras de datos. Entonces yo le puedo colocar los colores, eso sí ya depende del ejercicio que ustedes quieran, le voy a dar aquí el verde. Entonces mire que la barra mayor, que el que está más cerca al 100, es precisamente el número 1, el que termina siendo más eficiente. Ahí yo ya puedo empezar a determinar muchísimos elementos como entrenador. Puedo empezar a descabezar a partir de esta eficiencia. ¿Cuáles pueden ser los mejores jugadores? ¿Cuáles son los más eficientes? Y esos seguramente son los que yo voy a trasladar para nombrar como mi nómina titular. Recuerden que cuando estamos hablando de nómina es porque aquí tengo 24 jugadores. ¿Cuántos nóminas me van a salir? Me pueden salir dos nóminas de 12 jugadores, que son los que yo escribo normalmente en una plantilla para poder jugar. Entonces voy a sacar cuáles son los 12 mejores jugadores y cuáles son los 12 menos jugadores, menos eficientes, pero tengo que tener en cuenta entonces las posiciones. Por ejemplo, en este caso, termina siendo mucho más eficiente el portero número 2 que el portero número 1. Entonces, este portero número 2, si estoy utilizando solo el test de Illinois, sería mi portero titular. Y el portero número 1 sería mi portero suplente o del equipo B, si yo voy a hacer un equipo A y un equipo B. Pero adicionalmente a eso, yo también puedo buscar otras herramientas de medición, y es a partir de percentiles. Recuerda que el percentil es una medida de 1 a 100 y me dice la población cómo está de ese 1 a 100, donde 100 es el mejor y 1 o 0 es el más deficiente frente a ese test. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo puedo sacar los percentiles del Illinois, en donde me dicen, yo puedo encontrar unos baremos y percentiles que me dicen todo el que está por debajo de 17 es un percentil 100. Pero yo quiero verificar el percentil de esta población, que es lo más interesante. Entonces, hay una fórmula muy sencilla, entonces yo le digo rango, él automáticamente ya me da dos características. Uno, el rango percentil excluyente, o sea, fuera de esta población. Como no tengo datos fuera de esta población, entonces yo voy a excluir el rango percentil INC. Entonces, yo siempre me voy al FX y trabajo por el FX. Y él me dice, escoja la matriz, ¿sí? Escoja la matriz. Entonces yo voy a coger la matriz que tiene que ver con posiciones. ¿Sí? Voy a escoger la matriz que tiene que ver con posiciones y le voy a decir qué valor, entonces el valor número 1. Cifra significativa no le voy a decir nada, entonces le doy a aceptar. ¿Sí? Yo ya tengo mi rango percentil, este 0.5, pero yo necesito determinar qué percentil es. Entonces lo más fácil es multiplicarlo por 100 para que me diga de 0 a 100 en qué posición está frente a ese percentil. Entonces, si ustedes están observando, él sería el percentil número 47. Si yo lo arrastro, me va a pasar lo mismo que me estaba pasando con las posiciones. Entonces yo necesito dejar fija toda mi matriz. Necesito dejar fija mi matriz. ¿Sí? No el valor el que yo necesito identificar, sino la matriz. Cuando hablo del valor que necesito identificar es mi rango. El deportista 1, el deportista 2 o el deportista 3. Entonces ya automáticamente lo tengo. Ahora sí, entonces automáticamente jalo el resultado. Verifiquemos a ver qué pasó acá, porque me está dando un error. ¿Sí? Me está dando un error. J24, J25 y J2. Bueno, aquí aparentemente, bueno, si se están dando cuenta en qué me equivoqué, el computador normalmente no es el que se equivoca, sino dejé fijo el valor. Entonces yo no necesito, que era precisamente lo que les estaba diciendo, sino yo necesito dejar fija es la matriz, el grupo poblacional general al que le estoy haciendo el análisis, y no puedo dejar fijo el deportista. Entonces, esos errores de DNA normalmente hay que verificar. Normalmente lo que pasa es que el que se equivoca es uno. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, si ustedes observan el percentil 100, en este caso, ¿qué me está diciendo? Pues el muchacho que está más ubicado, el que es más deficiente en el test. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito determinar es, y eso sí no me lo dice el computador, sino yo estoy utilizando la herramienta del Excel para poder hacer un análisis específico en un test. Pero ojo, si yo utilizo los percentiles, por supuesto él me está diciendo que el percentil 100 es este 24,
Porque ¿qué número es más grande? ¿El 1 o el 24? Por supuesto, el 24 es un número mayor. Entonces, él me está diciendo que es un percentil 0. Como yo necesito determinar el percentil, entonces en las posiciones es muy fácil. Yo le digo, entonces no me lo utilice como 1, sino utilice como 0 para que me lo trabaje inversamente proporcional. ¿Qué va a pasar? Entonces, ahora el número 1 era el 24 y el número 1 es el 24. Entonces, esto lo hago para poder determinar percentiles. Y si usted observa, mire que ahora sí el percentil 100 termina siendo el más eficiente. Entonces, en este caso las posiciones yo no las voy a utilizar, lo que voy a hacer es ocultarlas. Pero ya tengo entonces mi percentil. Mire, ¿quién es el percentil 100? El más eficiente, 0,63. ¿Y quién es mi percentil 0? El que hizo 9,03, que en este caso tendría siendo el deportista número 24. Por percentiles o por eficiencia, por cualquiera de los dos, yo ya puedo empezar a determinar quién va a ser mi nómina A y mi nómina B. Esto por percentiles. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Tengo el test de Navet. Al test de Navet yo necesito determinarle cómo es mi VO2. Matemáticamente lo podría hacer a partir de una fórmula que me dice si todo el que está... bueno, perdón, ¿de dónde lo voy a sacar? Si ustedes observan, yo tengo dos gráficas acá. Entonces el test de Navet, esto ya está, estos son baremos estipulados por el señor Ledger, que fue el que estableció primero el test de Ledger y después hicieron una modificación al test de Kurzgesagt-Navet. Y es que le dicen que yo voy a medir a mis deportistas entre 1 y 23 fases. Para los entrenadores que de pronto no entienden qué es el test de Navet, y con el mayor respeto posible, por supuesto, porque no la debemos saber todas, el test de Navet es un test en donde yo corro durante 20 metros de la línea A a la línea B. De la línea A a la línea B tiene 20 metros y eso está parametrizado por una pista musical que me va dando cada cuánto me debo desplazar. Entonces suena un beat, pip, y debo llegar antes de que suene el beat, debo llegar a la otra línea. Lo que pasa es que cada vez que va pasando las fases por minutos va sonando el beat mucho más cerca. Significa que usted necesita tener más velocidad, por eso hablamos de una velocidad aeróbica máxima, pero necesita también tener más potencia. Entonces esto ya está acá. Entonces él me dio el tiempo. Yo normalmente cuando utilizo el test de Navet utilizo los minutos y los segundos, pero en este caso los segundos terminan siendo contrariamente irrelevantes porque la fase trabaja 1, 2, 3, 4, 5. Entonces termina siendo lo mismo el que hace 7,2 al que hace 7,5. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a trasladarlo manualmente. Entonces necesito determinar la velocidad, ¿sí? La velocidad, digamos que en este caso es la velocidad por etapa. Eso es lo que me está diciendo también la fórmula, esta fórmula que tengo acá, la que les estoy mostrando. Esta fórmula lo que me está diciendo es que usted necesita tener la velocidad por etapa. Entonces lo voy a hacer manual. Todo el que está en 7 es 11.5, 11,5, entonces yo lo voy a hacer relativamente rápido, entonces es 11.5. ¿Qué está pasando? Que entonces no tengo decimales y lo que me está haciendo es una aproximación. Entonces antes de iniciar yo le voy a decir que me coja unos decimales. Entonces 11.5. Significa que se está desplazando a 11 kilómetros .5 por hora, el que llegó a la fase 7 en la interpretación. Entonces 11.5, todo el que está en 7 y una vez 11.5, 11.5. Lo voy a hacer manual, pero a partir de una fórmula también podría decirlo. Vuelvo y le digo, todo el que está dentro de 1 y 2 es tanto, entre 2 y 3 es tanto, pero para no demorarnos un poco frente a la fórmula, eso podríamos hacerlo en otro taller, que es la misma fórmula para poder determinar la cualidad del índice masa corporal. ¿Sí? Todo el que está en 7.5. El que está en 5, entonces termina siendo 10.5. Verifiquemos si hay alguien más que esté en 5. No hay nadie más. El que está en 8 termina siendo a 12 kilómetros por hora. O sea, el que llegó a etapa 8 significa que está corriendo a 12 kilómetros por hora. El que está en 10 significa que está corriendo a 13 kilómetros por hora, 13 kilómetros por hora, 13 kilómetros por hora. Todo el que está en 10, 13 kilómetros por hora. El que está en 6 llegó a 11 kilómetros por hora, 11 kilómetros por hora, 11 kilómetros por hora. Entonces estoy pues haciéndolo relativamente manual. El que está en 9, entonces esa etapa llegó a 12 kilómetros, .5 kilómetros por hora, ¿sí?
y el que está en 13, que es el que más duró porque llegó a 13 minutos, corre a 14 kilómetros, perdón, a 14.5 kilómetros por hora. Ya tengo la velocidad, ya tengo la velocidad. ¿Sí? ¿Cuál velocidad? La velocidad por etapa en kilómetros por hora. Si quiere entonces lo puedo manifestar, kilómetros sobre hora. Pues para dar de pronto un dato mucho más exacto. Ahora necesito determinar ese VO2. ¿Cuál? El máximo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta tablita que tengo deportistas con mi edad, pues ¿cuál podría ser la mejor fórmula? Mira, aquí esto ya está establecido. Entonces me dice, tenga esta tiene unos algoritmos que ya están establecidos por el autor, el señor Ledger, y multiplíquelo por la velocidad por etapa. Pero creo que la que nos podría ayudar y ser mucho más completa esta, porque nos está pidiendo la E, y la E ¿qué es? La edad. Termina siendo la mejor. Y nosotros tenemos deportistas menores a 18 años, o sea que podría ser entre 6 y 18 años. ¿Qué necesita usted tener en cuenta, mi profe y entrenador? El VO2. ¿El VO2 para qué? Para poder determinar si tengo la condición para poder correr 5 minutos a alta intensidad, 10 minutos a alta intensidad, o en el caso de fútbol sala, 2 tiempos de 20 minutos a altas intensidades. Pero normalmente lo que hacen o hacemos los preparadores físicos es preparar deportistas para que corran 5 o 6 minutos a alta intensidad, que salgan, que en 2-3 minutos recuperen y vuelvan a ingresar. ¿Para qué? Para que haya una mejor eficiencia frente a ese consumo máximo de oxígeno. Por eso es que determinamos el VO2. Entonces voy a utilizar la fórmula, esta que me dice que es de 6 a 18 años. Entonces lo que voy a hacer es despejar, muy fácil. Igual, entonces él me está diciendo 31,025, ¿cierto? A eso súmele un algoritmo, yo no necesito cambiar esas fórmulas, ya las estableció el señor Ledger en el año 1988. Imagínense, son supremamente viejas, pero todavía no hay un estudio que diga, vamos a cambiar esos algoritmos para dar datos mucho más exactos. Entonces aplico esa, 3.238, ¿sí? 31,025, verifiquemos si estoy bien, más 3,278. Lo multiplicamos, ¿por qué? Por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Entonces la velocidad es N2, ¿cierto? Lo voy a hacer manual, por eso ya me la subrayo, ¿sí? Y cierro mi primer paréntesis. A eso entonces le voy a restar y nuevamente abro otro paréntesis para colocar un algoritmo que es 3.248, o más que un algoritmo, es una fórmula que ya estableció él bajo unos valores numéricos, y lo multiplico ¿por qué? Por la edad. Entonces selecciono la edad, o en este caso le hubiera podido hacer manual, que es de 2, y cierro. Entonces a eso le voy a sumar nuevamente otro valor, que es 0,11536, perdón, lo multiplico por mi velocidad en la etapa, que en este caso es el N2, y lo multiplico nuevamente por mi edad, que mi edad es de 2. Si yo lo hago así y no lo hago colocando los datos, pues va a ser mucho más rápido, porque yo le doy doble clic y automáticamente me bota el VO2 de todos los deportistas. Cierro paréntesis y enter. El VO2 de este deportista es de 43.1. Y efectivamente, si nosotros observamos, mire, este deportista que llega a una etapa 13 tiene un excelente consumo de oxígeno. Sí, lo voy a hacer con amarillo. Su VO2 es de 60 mililitros por el peso. Termina siendo entonces un excelente deportista, que eso es lo que nos interesa nosotros determinar en ese VO2. Ahora, si este fuese el equipo, pues yo también podría empezar a determinar cuál es el A y el B. Entonces voy a hacerlo por los mismos, ¿sí? Voy a hacerlo entonces por percentiles. Voy a utilizarlo por percentil. ¿Sí? En ese percentil entonces, ¿se acuerdan cómo lo hice? Entonces muy fácil, igual, rango, ¿sí? Rango percentil incluyente, entonces me voy al FX. Él me está pidiendo primero seleccione toda la matriz. Toda la matriz entonces terminaría siendo el VO2, ¿sí? Seleccione entonces ahora el rango, en este caso mi deportista número 1, ¿sí? Cifra significativa no la voy a tener en cuenta, y aceptar. Recuerden que como lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta abajo, entonces necesito dejar fija mi matriz para que cuando yo lo arrastre no me coja otros valores, sino exclusivamente esos valores que están estipulados dentro de esa matriz.
y el deportista número 1, que en este caso es O2, ¿sí? Pero para que me arroje de una vez el dato exacto por percentil, lo que hago es multiplicarlo por 100, para que me dé esa ubicación de 0 a 100. Enter. Entonces, en este caso, si ustedes observan, efectivamente, mire, el 60.6 termina siendo el percentil 100. Como valor agregado al tallercito, recuerden que entonces yo puedo hacer una tabla para que me quede igual a esta, formato condicional y ligo barra por escalas en el mismo color, y entonces termina siendo, pues, para una presentación mucho más bonito, más agradable. Termino utilizando herramientas que me da el mismo Excel. Entonces yo ya aquí podría empezar a determinar entonces por percentiles cuál es mi equipo A y cuál es mi equipo B en el test de Illinois, pero también en el test de Navet. Entonces, si se están dando cuenta, no necesita uno tener muchísimo tiempo para poder hacerlo. Bueno, adicionalmente les dije que íbamos a hacer un histograma. Como yo ya tenía toda la formulación acá hecha, entonces verifiquemos a ver si sí. El BO2 lo vamos a hacer, perdón, el histograma, que es una herramienta gráfica que nos ayuda a hacer un análisis de cuántos deportistas están frente a algunos rangos de este percentil. Entonces yo necesito tener unos datos. Vamos a verificar. Número de datos, 24 deportistas, sí. ¿Cuál es el dato menor? ¿Cuál es el BO2 menor que está acá? Entonces me dice que es 38.86, pero aquí tengo uno de 21. Bueno, mentiras, esto es el percentil, estoy mirando es el BO2. Entonces el rango menor, verifiquemos, 38.9, sí señor, mírenlo, es el rango menor, y 60.6 es el rango mayor. Usted dirá 60.2, si yo le meto otro decimal, entonces ya me coincide, porque él está utilizando dos decimales y es el mismo que está acá, ¿sí? Necesito ubicar el rango es la diferencia que tenemos entre un dato y el otro. La clase, la cantidad entonces de intervalos que van a estar dentro de la cantidad de datos, que es importantísimo. La amplitud, que termina siendo el rango dividido por esa clase. Vuelvo y les digo, si no, los invito para que veamos el video anterior que publicamos hace como 20 días, 15 días, que habla de esos histogramas, y tengo un promedio de datos que no necesitamos para poder sacar el histograma, pero pues a mí siempre me gusta sacar todo el promedio de datos. Recuerden que el límite inferior, si yo quiero verificar, debe coincidir con lo siguiente. El primer límite inferior es mi dato menor, entonces verifiquemos si lo tenemos igual bajo la fórmula, y mi límite superior, el último de la clase, tiene que coincidir con mi rango mayor, 60.2, 60.2, perfecto, ¿sí? La marca de clase, eso me da la referencia de todos esos intervalos, de las 6 clases o 6 intervalos que tenemos. La frecuencia acumulada, absoluta acumulada, el último, ¿cómo sé si está bien o mal? El último dato debe coincidir con el número de datos, en este caso 24 y 24, o sea, estamos bien. Y la frecuencia absoluta, si yo la sumo toda, debe coincidir con la cantidad de deportistas que tengo en este momento, o la cantidad de datos, que es 24, está perfecto. La frecuencia relativa, que termina siendo el valor de la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos, está bien. Ahí aparecía como si hubiera un error, entonces lo que hago es llevarlo hacia abajo. Y la frecuencia relativa absoluta, que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?, dividido entre el número de datos, o sea, está bien. Entonces ahí no hay ningún error, entonces omito los errores y demás. Entonces el histograma entonces, ¿cómo lo puedo sacar? El histograma entonces puede salir muy fácil a partir de ¿qué? De una tabla tablas dinámicas, para poder desarrollar los datos que nosotros tenemos ya frente a algunos instrumentos bien necesarios. Pero el histograma ya está en el otro análisis. ¿Qué me interesa a mí frente a este taller? Identificar percentiles, un análisis detallado de este Illinois, mire, por deficiencia, por eficiencias, por percentiles, y adicionalmente también el percentil que tenemos en el test de Navet. Recuerden que si yo lo que necesito sacar son el histograma, es muy fácil, porque yo lo que hago es insertar una tabla dinámica. Él me pregunta que cuál es el rango, entonces yo escojo toda la tabla, ¿sí? Escojo toda la tabla, que me la hagan una hoja de cálculo
en una nueva hoja de cálculo, o para que no se me vea tan absurdo el ejercicio, porque me está diciendo que un error, porque yo cogí el encabezado y necesito solo escoger la tabla, ¿sí? Y aceptar. Entonces yo necesitaría ubicar en esta tabla dinámica, para poder hacerlo necesito ubicar la frecuencia relativa, ¿sí? Y digamos que necesito ubicar las clases. Entonces automáticamente ya tengo las clases y las frecuencias relativas para poder sacar entonces gráficos. Entonces yo ya puedo sacar gráficos por columnas, por líneas, círculos y demás. Bueno, entonces espero el taller les pueda ayudar muchísimo para que ustedes puedan determinar. Recuerde que también yo puedo seleccionar toda esta matriz y sacar información muy valiosa, insertar una tabla dinámica para poder sacar gráficos, porque la tabla dinámica me dice a mí qué es lo que yo puedo escoger, que termina siendo mucho más rápido. En una nueva hoja, entonces me hace otra, entonces yo ya aquí puedo sacar, miren, los deportistas, ¿sí? Y ya puedo sacar, por ejemplo, el VO2. Sobre esta fórmula yo ya puedo insertar entonces una gráfica, una línea, digamos que es una columna, y entonces él automáticamente me dice cómo es el VO2 de todos los deportistas, ¿sí? Puedo sacar 1000 gráficas porque yo puedo escoger en la tabla dinámica solo lo necesario. Entonces, importante para que lo tengan en cuenta. Espero nos pueda servir una herramienta diferente, o una herramienta diferente no. La ayuda de una herramienta a partir del Excel para poder hacer análisis de datos estadísticos. Para los profes que de pronto somos un poco inquietos y nos gusta medir, controlar, yo puedo empezar a identificar percentiles, puedo sacar promedios. Si es un equipo de fútbol sala, a trabajar por esos promedios, determinar entonces, yo le puedo colocar retos a mis deportistas. Eso puede ser clave, además que se está manejando ahorita en la modernidad. Entonces el reto es, entonces vamos a ubicar todo el que está de 0 a 50 hacia abajo, entonces va a ser la nómina A, y todo el que está de 50 hacia arriba en el percentil es la nómina B. El reto es, vamos a descabezar a esos primeros 50. ¿Qué hay que hacer? Vamos a entrenar para poder hacerlo. Hacemos un control en 15 días. ¿Sí? Por supuesto, pues estos test ahorita frente a la pandemia son muy complicados desarrollarlos, pero podemos ir construyendo herramientas. Eso hace que el deportista entonces quiera progresar de ser un percentil 47 a pasar a un percentil 65. ¿Qué hay que hacer? Trabajar, entrenar con más ganas, por supuesto con unas orientaciones específicas. De verdad agradecerles muchísimo. Si les gusta, compartámoslo, suscríbanse para que cada vez que coloque, la intención no es convertirnos en un youtuber, sino que les lleguen herramientas a ustedes. Entonces, si usted se suscribe, cada vez que yo comparta un video, usted le va a decir allá, Juan Carlos Sánchez está desarrollando un video, todo lo que hacemos va en función del entrenamiento deportivo. Muchísimas gracias, una feliz tarde.